Muy queridos hermanos, estamos en el tema 4, retos de la evangelización hoy, en el tercer nivel, la fuerza del amor, del ciclo de formación básica del movimiento familiar cristiano. El texto que se nos sugiere para esta reflexión es el de San Marcos en el capítulo 16, versículos 14 al 16. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Y además nos da cuáles serán las señales que acompañarán a quienes anuncien esta buena noticia. Expulsarán demonios, sanarán a los enfermos y el veneno no les hará daño. El Papa Francisco, mis queridos hermanos, en el magisterio actual de la Iglesia, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el número 265 nos dice que el entusiasmo por anunciar a Cristo se fundamenta en el tesoro de vida y de amor que no puede engañar y que tenemos. El mensaje que no se puede manipular ni desilusiona. Es una convicción que se sostiene con la propia experiencia, constantemente renovada, de gustar su amistad, su mensaje. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él, percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. No podríamos transmitir nada si no llevamos a Jesús, si no le conocemos, si no le amamos. Por eso sabemos que somos una parte pequeña, pero al mismo tiempo muy importante, muy significativa en el trabajo de la nueva evangelización que Jesús nos concede compartir hoy en esta gran tarea con la humanidad. Nos entusiasma los avances en el camino de la evangelización que se han conseguido a través de los siglos, en la historia de la Iglesia, de su santidad y también de sus sombras y de sus luces. Encontramos desafíos y medimos nuestros compromisos y nos entusiasmamos con los retos que enfrentamos. Pero se nos presenta vivo siempre el amor de Dios para con nosotros que nos acompaña. El mismo Papa Francisco, en este magisterio tan pastoral que estamos experimentando en este tiempo, nos dice, hermanos, que a veces creemos que nuestros planes, nuestras acciones no llegan a concluirse o no se realizan porque los métodos son complicados o porque tenemos muchas tareas que hacer. Pero el mismo Papa Francisco nos dice que el problema no es siempre el exceso de actividades, sino las actividades mal vividas, sin motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que muchas veces las tareas nos cansen más de lo razonable y a veces nos enfermen. Eso está también en Evangelii Gaudium número 82.
Veamos cómo este magisterio de la Iglesia actual, concreto, conciso, porque el Papa mismo lo ha vivido y nos lo muestra con su ejemplo. Nos hablan de esos desafíos pastorales que enfrenta la evangelización y que ustedes y que estamos meditando en este tiempo y que son propios del movimiento familiar cristiano como su identidad y su carisma. Se trata de encontrar el estilo de Jesús, el amor de Jesús, la actitud de Jesús en el avance de la evangelización del mundo de hoy y en nuestro país, en nuestras comunidades. Se trata de encontrar esos principales desafíos, como el de la unidad, como el de evangelizar a los que aún no conocen a Cristo, como el de volver a casa de aquellos que se han alejado. Se trata de escuchar la llamada que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en este preciso momento y en toda nuestra vida. Se trata de encontrar caminos y sendas nuevas para comprometernos en la nueva evangelización que el Papa ya San Juan Pablo II decía es nueva en sus métodos, en su ardor, en sus expresiones, en esta cultura, en este mundo que nos toca vivir. Y encontramos así, hermanos, propiamente desafíos pastorales de evangelización para nuestra iglesia, primero adentra hacia el interior de nuestra propia experiencia y de nuestros grupos y comunidades y movimientos, y otros desafíos hacia afuera de la comunidad donde vamos a ir a encontrarnos con los hermanos, especialmente en esta actitud, en este espíritu misionero de puertas abiertas y en salida. Y el primer desafío adentra sería el de renovar una mirada contemplativa, misericordiosa, como la de Jesús, en contra de esa autorreferencialidad que muchas veces nos deja cómodos, individualistas, apáticos y indiferentes ante la realidad que vivimos. La primera entonces es una mirada contemplativa, generosa, ternura hacia el hermano. El segundo desafío será el aprender a caminar en forma comunitaria contra la actitud individualista del mundo hoy que busca solamente su propio interés personal o de grupos concretos. El tercer desafío sería el tener un corazón misericordioso. Tenemos ya el ejemplo del año de la misericordia que vivimos y de las parábolas de la misericordia que hemos meditado, del padre pródigo, del hijo pródigo, de la oveja perdida. Tantas parábolas de la mujer adúltera que nos muestran el verdadero sentido del rostro de Cristo, de la misericordia del Padre. Entonces, ese amor misericordioso va en contra del legalismo, en contra de la ley, aplicada solamente como ley, como dogmas, como criterios que forman una institución. Nosotros representamos el corazón, el amor misericordioso de Dios para nuestros hermanos, para nosotros mismos, para nuestra familia. Entonces los desafíos adentra serían tener una mirada contemplativa contra la autorreferencialidad que tanto el Papa nos dice hoy marca la sociedad cultural. El segundo sería el caminar comunitario contra el individualismo y el tercero el amor misericordioso contra el legalismo. Y los desafíos que encontramos hacia afuera los tenemos muy claros porque la iglesia caminando con el pueblo, con el rebaño, con las ovejas, como siempre lo ha hecho, encuentra estas actitudes ya desde el Vaticano II del ateísmo teórico y práctico, la incredulidad, el secularismo, la indiferencia religiosa y tantos otros aspectos de la forma de vivir del hombre de hoy, el niquilismo, que es el vacío del hombre que no encuentra, no se satisface con las cosas materiales solamente, el hombre es espíritu, el subjetivismo, el materialismo, las diferentes ideologías y cambios culturales. Se habla hoy, hermanos, mucho de un cambio de época o de una época de cambio, pero tenemos que entender que realmente el Evangelio crea una cultura, que Jesús nos enseña un estilo nuevo de vivir y que por lo tanto nosotros tenemos que incidir, tenemos que inculturarnos en el ambiente con el Evangelio, tenemos que evangelizar la cultura, tenemos que integrarnos a las formas de vivir hoy, pero con nuestro estilo de vida que es propio, el del amor de Cristo, el de su iglesia, el de la redención. El Evangelio entonces crea una nueva cultura, una forma de vivir personal, familiar,
que no nos debe de robar los ambientes, los criterios, las ideologías que quieren que nosotros adoptemos el estilo cómodo, materialista, con falta de valores, de sentido en Dios y en las promesas, en la palabra que Él nos ha dejado como camino de vida. Los retos entonces hacia Dextra, básicamente podríamos fundamentarlos en el de cuidar la persona y la familia, su dignidad, sus valores, la vida, el respeto a su dignidad, a sus derechos, a la libertad de creer, de expresar su fe de credo religioso, de vivirlo, de expresar su unión con Dios. Y la familia, la verdadera identidad de una familia cristiana, como nosotros hemos aprendido en el Evangelio. Otro reto sería el de la comunidad y la ciudadanía, precisamente porque tantos problemas que se dan hoy sociales surgen de la falta de integración, de interés en el aspecto comunitario, el de sentirnos aislados, apartados, separados de la comunidad, de resolver nuestros propios problemas a nuestra manera. Tenemos que integrarnos a este ámbito del bien común en el que nuestras acciones, en el que la educación, la cultura, la forma de vivir tiene que ser un anuncio como el de la primera comunidad cristiana, donde todo se compartía, donde nadie pasaba necesidad, donde se alababa a Dios. Y el tercer reto sería el enfrentar esta pobreza, especialmente espiritual, pobreza de valores, claro, también la de los bienes materiales, y la solidaridad, que de hecho es una de las áreas del movimiento familiar cristiano. Salir hacia los otros, encontrar sus necesidades y resolverlas y ayudarles como Jesús lo hacía, con esa metodología de estar cercanos, acompañar, el de insertarnos, el de dar frutos, el de celebrar, el de estar cercanos a nuestros hermanos. Nos dice el mismo Papa Francisco en el Magisterio actual, en Amoris Laetitia, en el número 324, bajo el impulso del Espíritu, el núcleo familiar, la familia, no solo acoge la vida generándola en su propio seno, sino que se abre, sale de sí para derramar su bien en otros, para cuidarlos y buscar su felicidad. Esta apertura se expresa particularmente en la hospitalidad. Veamos cómo este es otro de los valores que anuncia el movimiento familiar cristiano. Dice, alentada por la palabra de Dios de un modo sugestivo. No olviden la hospitalidad, dice el Papa Francisco. Por ella algunos, sin saberlo, han hospedado a ángeles en su hogar. Cuando la familia acoge y sale hacia los demás, especialmente hacia los pobres y abandonados, es símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia. El amor social, reflejo de la Trinidad, es en realidad lo que unifica el sentido espiritual de la familia y su misión fuera de sí, porque hace presente el querigma con todas sus exigencias comunitarias. Hermanos, la familia vive su espiritualidad propia, siendo al mismo tiempo una iglesia doméstica y una célula viva para transformar el mundo. El Papa San Juan Pablo II nos decía, familia, sé lo que eres. Y por eso, hermanos, estos aspectos o caminos o sendas para evangelizar desde la familia que hemos meditado en este tema tan importante, decía primero, es el testimonio, porque no se anuncia lo que no se vive. Son familias formadas, llenas de valores cristianos, de buenas noticias que anuncian el reino. El contacto personal, decíamos, porque es el encuentro con los hermanos, como lo tuvo Jesús con Nicodemo, con la samaritana, con Zaqueo, con María Magdalena. No es lo mismo un encuentro que mantener una relación, un saludo informal o de cualquier otro tipo social en el que hoy nos encontramos. El encuentro significa transformar la vida, iluminar la vida de los demás con el amor de Dios. El tercer aspecto de estas sendas que hemos meditado era conocer y proclamar la fe, porque dice el apóstol, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo va a llegar esa palabra si nosotros no somos capaces de anunciarla con el ejemplo y con la voz?
El cuarto aspecto era la comunidad, lo hemos mencionado, porque nuestras comunidades son comunidades de reflexión, de oración y de vida, porque Jesús dijo, ahí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Y finalmente el quinto aspecto que hemos meditado en esta reflexión era el compromiso social, como ya nos ha mencionado el Papa Francisco. Nada convence más que el amor. Tu reunión, nuestra reflexión es amor, es el amor de Dios que ha sido sembrado en nuestros corazones y que quiere ahora manifestarse, expresarse, vivirse ante los retos y desafíos de la evangelización para el mundo hoy. Tú eres importante, tú eres parte del Evangelio porque eres buena noticia si en tu familia, en tu corazón, reina la palabra, la meditas y la anuncias con alegría.